Bienvenidos. Bueno, yo soy Susana, directora de Majal, y hoy nuestro invitado es Albert Sánchez Ramos, es el representante de Tour East, nuestro operador en Asia, y tenemos un tema muy interesante porque creo que no es tan conocido para todos, y solamente conocemos un par de islitas o un par de nombres, así que bueno, nuestro tema de hoy es Filipinas. Así que Albert, ya te estamos escuchando para que nos cuente lo que es este paraíso ahí en el Índico. Adelante. Bueno, muchas gracias Susana otra vez por darme la bienvenida y por darnos, bueno, por ofrecernos este tiempo eh, para conectar con Argentina y tal como bien has dicho, pues presentaros este destino que yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Susana, que lo tenemos muy olvidado. Es un destino en el sureste asiático que quizás a la gente no le suena tanto o por A o por B. Yo creo que luego lo comentaré por las razones que yo creo que quizás no se ha promovido tanto a nivel turístico, pero me parece que es un destino con muchísimo potencial y se llama Filipinas. Vamos a hablar de Filipinas. Eh, Voy a empezar con la presentación por aquí. Aquí está. Lo hacemos como bueno, los que tuvisteis la gran suerte de estar en la otra capacitación, en la otra presentación, lo hacemos, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? De dejar esos 10, 15 minutos al final para, para resolver dudas o hacer comentarios o lo que queráis. Yo Sí, encantadísimo. sí, Así perfecto, que Albert. Te vamos escuchando y al final te vamos haciendo todas las preguntas, todas las dudas que vayamos teniendo. estupendo. Adelante. Bien, pues Filipinas, los que me conocen, a mí me gusta mucho titular los destinos para darles un toque especial. Entonces yo a Filipinas lo quiero titular como un paraíso de islas tropicales. Para mí Filipinas es el destino que realmente se merece este título o este eslogan en lo que es el sureste asiático, porque realmente es el destino que posee más islas y playas paradisíacas. Tiene sus vecinos, como podrían ser Tailandia e Indonesia, pero sinceramente no le ganan. En mi opinión, Filipinas se lleva la primera posición en cuanto a islas tropicales. Eh, Filipinas, para que todo el mundo lo sepa, eh, es un archipiélago, pensar, de más de 7.000 islas. Entonces, estamos hablando de realmente un destino con mucho para explorar, o sea que es muy complicado poder hacer un itinerario que englobe muchísimas islas, porque saltar de una isla a otra nos va, nos va a determinar tomar ferries o bien aviones. Entonces, este es el primer punto que yo creo que a veces, y creo que también es en parte culpa nuestra de no saberlo quizás explicar o no tener las herramientas de cómo vender este destino, y a lo mejor nos quedamos con esas dudas de cómo montar los itinerarios al ser un destino o al ser un país que tiene tantas islas tan desperdigadas que cuesta un poco o cuesta más que otros países que están alrededor de montar un itinerario, ¿no? De hacer un paquete. Entonces, bueno, con la presentación de hoy también quiero daros esos tips, esos consejos, esas herramientas para cómo combinarlo de la mejor manera para que quede atractivo, ¿no? Para nuestros clientes. Primero de todo, y como siempre, a mí me gusta dar datos generales de cada destino para situarnos. La ciudad capital de Filipinas es Manila. Pensar que es la capital con más habitantes del sureste asiático. Es una mega urbe enorme. Manila tiene, o se habla que tiene más de 20 millones de habitantes, en lo que sería, incluyendo lo que es la área metropolitana, ¿vale? Es una ciudad, es una capital, luego hablaré de ella,
muy caótica, o sea, realmente Manila es caos puro. Se la podría comparar con un Yakarta en Indonesia o con un Bangkok, pero Manila incluso es más grande que Bangkok, para que os hagáis la idea de lo que es la urbe de la capital de Filipinas, ¿vale? El idioma oficial es el inglés, es muy curioso. En Filipinas todo el mundo habla inglés, se estudia inglés desde chiquititos, desde la primaria. Toda la gente habla inglés. Hablan un inglés perfecto, o sea, con un acento, o sea, bueno, no tienen acento, o sea, es un inglés perfecto. Y su otro idioma oficial es el tagalog. El tagalog que realmente se habla, ¿no? Que se dice que tiene más de 3.000 palabras que vienen del idioma latino, del idioma español. Eh, y es muy curioso, o sea, estos dos idiomas los habla todo el mundo, el tagalog y el inglés, son los dos idiomas oficiales. Se utiliza mucho más el inglés y esa es una de las razones por qué los filipinos tienen muchas colonias en el extranjero. Son gente que realmente emigran mucho y se mueven muy bien con el tema del idioma y acaban siendo muchas veces profesores de inglés, ¿no? Relacionados con este tema, o incluso buenos cantantes, o trabajando en hoteles, en hostelería, etcétera, ¿no? Por el tema de que el inglés es su idioma oficial. Y volviendo al tema del tagalo, es algo muy interesante eh, porque cuando estás en el destino, pues puedes, en muchas ocasiones puedes escuchar algunas palabras que te hacen sentir como en casa, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, pues ir en un taxi y le puedes decir en palabras textuales y te va a entender para, conductor. O sea, estas dos palabras son exactamente iguales, o cuchara, cuchillo, bueno, hay muchas más otras, ¿no? Y es otro atractivo, ¿no? Para nuestro mercado, ¿no? Para nuestros clientes, que es el mercado latinoamericano, pues yo creo que le da un toque ahí muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si nos remontamos a la historia de Filipinas, que no vamos a hablar de ella ahora, ¿no? Que es algo que los guías ya se ocuparían de ello cuando estuvieran con nuestros clientes, pero 300 años atrás Filipinas fue colonizada por los españoles, ¿no? Por el imperio español, y luego fueron colonizados por los americanos, por los estadounidenses, y de esa colonización que tuvieron de parte de los españoles, pues les quedaron muchas de las palabras y a la vez les quedó mucho... yo siempre hablo de que Filipinas no tiene nada que ver con el sureste asiático. O sea, los filipinos, cuando vayáis a Filipinas os daréis cuenta, tienen una manera de ser latina, son gente que quieren comunicarse mucho, la comida que comen es muy, muy, muy parecida, guisados, cocidos, etcétera, ¿no? Son gente que les gusta mucho el contacto, relacionarse, muy completamente distinto a lo que es el asiático. Entonces, Filipinas sería el país que si vas, te vas a sentir como en casa, ¿no? Para un latinoamericano. Bueno, la moneda que se utiliza es el peso filipino. El horario están a 8 horas, a 8 horas más de lo que es en Europa, lo que es, bueno, pues desde Latinoamérica a Filipinas, imaginaros la de horas, ¿no? Bueno, más o menos como ahora mismo, que aquí estamos a las 8:30 de la noche y allí estáis 10:30 de la mañana. Filipinas es uno de los países, después de Indonesia, con más población. Tiene más de 105 millones de habitantes. Y otra cosa que va relacionada con lo que comentaba antes de la cultura latina, de lo que fueron colonizados por los españoles, el idioma, etcétera. Bueno, pues su principal religión o la religión oficial es el catolicismo. Entonces, el país está lleno de iglesias y el filipino es muy, muy creyente, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tema también hace que tengamos más relación con ellos, ¿no? Que te sientas mucho más en casa cuando viajas a ese país. Muchos de los países tienen entrada libre y te dejan entrada por el país durante 30 días. Os he dejado aquí el link por si se necesitara visado. Para los argentinos, si no me equivoco, no es necesario el visado, ¿vale? El clima en Filipinas, os pongo y luego os pongo otra diapositiva. Esta es en cuanto a las temperaturas.
para que os deis cuenta que las temperaturas en Filipinas tienen, bueno, es un clima tropical, entonces las temperaturas siempre rondan los 30 grados y nunca vamos a bajar de los 20, ¿vale? En el costado izquierdo tenéis las principales, los nombres de las principales islas. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre esto, ¿vale? Y pasando al tema de las lluvias, que eso es el tema interesante, ¿no? De cuándo es mejor viajar o cuándo no es recomendable, etcétera. Filipinas, pensar, mirar, el sureste asiático, para tener una imagen rápida para vosotros, ¿no? Si nos fijamos en el mapa del sureste asiático, los países que quedan más al norte, entre comillas, lo que sería Tailandia, Indochina, ¿no? Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Filipinas, todos esos países tienen un parecido en el clima, ¿vale? Y cuando vayamos ya para Malasia, Singapur e Indonesia, ¿qué pasa? Que el monzón llega más tarde ahí. Entonces, Filipinas, el monzón suele llegar a partir de mayo, aunque suele ser un poco más tarde, hacia junio, ¿vale? En mayo empieza en Tailandia, para que os hagáis la idea, en junio es cuando aparece el monzón y las lluvias muy fuertes en Filipinas, donde, pues bueno, suele haber más lluvias intensas. Suele ser en agosto, septiembre, incluso se pueden alargar hasta noviembre, ¿vale? Muy buena época para visitar Filipinas es entre las fechas de enero a abril. Esos 4 meses suelen ser los meses secos y los meses donde nos vamos a encontrar menos lluvia, ¿vale? Sobre todo esos 4 meses son perfectos para ir a Filipinas, que además, bueno, coincide un poco con las fechas que suelen viajar los argentinos. Noviembre empieza a terminar las lluvias y diciembre ya sería también un mes que no está nada mal, ¿vale? Aquí entra un tema, yo creo que también, que lamentablemente, pues Filipinas se ha ganado una imagen negativa con el clima, ¿no? Que son los tifones que suelen aparecer mucho en las noticias y a veces, pues bueno, a veces no, muchas veces las noticias lo que intentan es ser lo más sensacionalistas posibles y nunca hablan de lo bonito que es Filipinas, sino que hablan de las desgracias del país, ¿no? Entonces, aparece mucho Filipinas con el tema de tifones, inundaciones, gente muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, el país parece que solo se lleve esa imagen. Sí, los tifones existen, las inundaciones también, y muchas veces muere mucha gente, ¿no? También. Pero no en todos los lugares y no siempre los tifones pues atacan a todas las zonas, ¿no? Y particularmente las zonas turísticas no suelen ser las que se ven más afectadas, ¿no? Porque son, pues bueno, las instalaciones y todo están en muchas mejores condiciones. Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de estar delante de un cliente para que no se lleve esa imagen negativa de Filipinas, ¿vale? Lo que comentaba antes, ¿no? ¿Dónde está Filipinas? Como veréis en el mapa, si nos fijamos en el sureste asiático, ¿vale? Lo que os comentaba antes, los países de aquí, entre comillas, del norte del sureste asiático, queda mal decirlo así, norte del sureste asiático, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Pues tienen el monzón les llega antes y luego el monzón llega más tarde en Indonesia, Malasia y Singapur, que nos quedan aquí abajo, ¿vale? Filipinas nos queda un poco apartado, hacia más al este. Entonces suele ser un país que al combinarlo con otros, como podríamos hacer el típico combinado de Tailandia, Camboya, Vietnam, que nos queda muy pegadito todo, claro, desde Filipinas a otros países cercanos, los vuelos son un poco más largos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, desde Hanoi a Manila, ¿vale? Desde Hanoi, que está aquí al norte, a Manila, que nos queda en la isla de aquí arriba, que se llama Luzon, tenemos unas 3 horas en vuelo, ¿vale? Aproximadamente. Desde Bangkok a Manila, aproximadamente 3 horas y media, ¿vale? No son vuelos tampoco exageradamente largos, pero sí que es verdad que, bueno, conectar Filipinas con los otros países del sureste asiático puede ser un poquitín más complicado, pero tampoco yo creo que sea un gran inconveniente, ¿no? También creo que puede ser A mí me gusta siempre dar alternativas de itinerarios para salirnos un poco de lo normal, del típico Vietnam, Camboya, Tailandia, ¿no? Que lo hace todo el mundo al final. Pues bueno, ¿por qué no hacer un Vietnam-Filipinas?
¿por qué no? ¿No? Hacer algo completamente distinto y además no distintos solo en países que son súper diferentes, sino en culturas que también son completamente distintas. Te vas a una cultura asiática, pero que está bañada de ese toque latino. Entonces, a mí me parece algo muy interesante, ¿vale? Bien, situarnos un poco, todo este archipiélago que comentaba de más de 7.000 islas, ¿vale? Casi 8.000, de hecho. Eh, es complicado a veces, ¿no? Explicar todo el mapa de Filipinas, por lo que comentaba, ¿no? Porque son muchas islas desperdigadas. Entonces aquí os he querido poner esas principales y he querido poner principales en cuanto a turísticas, pero también algunas que no lo son tanto y que a mí me parecen muy interesantes si alguien dedica a Filipinas un viaje de 15 o 20 días. Entonces ahí le puede meter a alguna islita mucho más bueno, mucho más virgen y menos explotada, ¿vale? Empezamos por Luzon. Luzon arriba del todo es esta isla tan grande que veis aquí arriba, ¿vale? Toda esta isla de aquí arriba. Manila nos quedaría por aquí abajo, ¿vale? Luzon y la isla de aquí abajo, Mindanao, son las dos islas más grandes de Filipinas. Mindanao es la zona donde se mezcla un poco la religión musulmana y es donde también, lamentablemente o desafortunadamente, Filipinas se ha llevado alguna vez la imagen negativa de que han habido atentados o que han habido algunas bombas, etcétera. Siempre, o en la gran mayoría de veces, en el 90% de incidentes que han habido relacionados con atentados, han sido en esta isla de aquí abajo, Mindanao. Mindanao no suele ser una isla turística, ni mucho menos. No suele ir, los turistas no suelen ir para allá, ¿vale? Entonces, normalmente nunca ha habido ningún tipo de atentado que se relacionara con el turismo. Aunque volvemos a lo mismo, ¿no? Las noticias nos muestren siempre el lado negativo o oscuro de un país. Nos vamos para Boracay. Boracay es súper famosa. De hecho, siempre ha sido una de las islas más famosas de Filipinas. Es como Bora Bora, ¿no? Para que le encontréis un parecido. Boracay es una islita que nos queda aquí muy pequeñita. Esta verde aquí que os señalo con el mouse es muy, muy, muy chiquitita. La mejor manera para llegar a Boracay sería volar desde Manila, ¿vale? Boracay estuvo cerrada durante 6 meses porque llegó un punto que el turismo ya era insostenible. Entonces, bueno, empezaron a construir demasiada entre hostales, todo tipo de turismo iba a la isla, fiestas en las playas, había un descontrol demasiado grande hasta que el gobierno decidió cerrar completamente la isla durante 6 meses. Se hicieron obras y se remodeló la isla, se ha renovado la isla de tal manera que ahora, bueno, se han eliminado muchos de los negocios que había, sobre todo los negocios que había encima de la arena. Ya no hay negocios en lo que son las playas, todo está fuera. En las playas no queda nada, ya no se organizan fiestas en las playas, se ha limpiado mucho, entonces se ha apostado por un turismo más sostenible y un turismo de 3 estrellas para arriba. Entonces han querido eliminar un poco el turismo más de mochilero o el turismo de fiesta, etcétera, ¿vale? Para que lo sepáis más que nada, porque la isla realmente ha dado un cambio muy grande. Se reabrió pues estamos a mayo, yo diría que se reabrió hace 8 meses, si no me equivoco. Quizás me equivoco, entre 6 y 8 meses. 8 meses yo diría. Y el cambio ha sido muy grande, ¿vale? Corón, la isla de Corón, muy bonita, nos queda aquí en medio, ¿vale? De hecho, bueno, no es una isla, es un archipiélago de islas, pero la isla principal se llama Corón, ¿vale? Muy interesante para quedarse a dormir. Luego hablaremos también, pero rápidamente. Palawan, que para mí es la isla top de Filipinas, es esta de aquí alargada, muy alargada, luego os cuento más sobre ella. Cebú, esta de aquí, y Bohol. Cebú es muy famosa porque está la segunda ciudad más grande de Filipinas, que se llama Cebú.
con un aeropuerto internacional también, o sea que mucha gente lo que hace es llegar directamente a Cebú y no pasan por Manila o dejan Manila para al final de la estancia, al final del itinerario. Cebú queda muy estratégica y muy bien esta isla porque nos queda cercana a Bohol, que es otra isla muy interesante para visitar, con playas también de arena blanca, etcétera, y nos queda muy cercana a estas dos islas que os he puesto aquí, Siargao y Siquijor, que son dos islas muy poco turísticas, mucho menos turísticas y completamente paradisíacas, ¿vale? Desde Cebú, de hecho, desde Cebú a Siargao podríamos hacer, por ejemplo, un combinado de Cebú, Bohol, Siargao, todo en ferry, y desde Cebú a Siquijor podríamos tomar un avión, ¿vale? Un avión doméstico. Pero nos queda mucho más concentrado y más fácil de conectar. Bien, antes de pasar a contaros un poco de cada isla, algunas curiosidades sobre el país para aprender un poco más sobre el destino. Como os comentaba antes, es un país asiático, pero con raíces y sangre latina. Para mí es un atractivo muy grande. Su principal religión, como comentaba antes, es el cristianismo, el catolicismo. Es el único país con su religión oficial que sea católica. Yo diría, o para mí lo es, que es el país más diferente, distinto en cuanto a cultura, religión e incluso gastronomía en lo que es dentro del sureste asiático. Por excelencia es la meca mundial del buceo, con una de las fosas oceánicas más profundas del planeta. Se encuentra en Mindanao, en la isla que os comentaba que no era tan turística, en el sur. Y, bueno, en Palawan también se hace mucho submarinismo. En la isla de Cebú se pueden ver los tiburones ballena que veis aquí en la foto de aquí abajo. Incluso se pueden avistar hasta haciendo snorkel. ¿Vale? Otra cosa curiosa, que esto les viene bueno, de la influencia que tuvieron a través de cuando los norteamericanos, los estadounidenses estuvieron allí colonizando el país, ocupando el país, que su deporte nacional es el baloncesto. Eh, no son muy buenos tampoco, porque el filipino pues tampoco es muy alto, ¿no? Pero es muy curioso porque en el país está lleno de canchas de baloncesto. Eh, Al filipino le encanta el baloncesto, van con las camisetas de la NBA por todos lados. Entonces, la mezcla que ves en Filipinas con parece que estés en algún lugar latino de Estados Unidos, ¿no? Esa mezcla ahí. Además, el filipino es moreno de piel. Eh, bueno, a mí me parece un contraste muy bonito, ¿no? Estás en la otra punta del mundo, en el sureste asiático, pero a veces incluso te hace estas imágenes que ves de una cancha de básquet o comiendo un cocido, etcétera, te hacen como olvidarte que estás tan lejos de casa. Su transporte local es algo que yo recomiendo 100%. Es una experiencia muy interesante, es una buena aventura. Son los jeepneys. Eh, Están decorados, ¿vale? Con muchos colores y forma parte de la cultura filipina. Son el transporte local porque son sus autobuses, ¿vale? Son como camionetas. La gente se pone detrás de la camioneta, pone música, además música sí, pero como latina incluso. Al filipino le encanta los karaokes, cantan muy bien. Le gusta mucho cantar, son gente, pues bueno, gente muy abierta y que le gusta mucho el contacto, la actividad, ¿vale? Eh, Como comentaba antes, su lengua oficial es el inglés. Eh, como es un país insular, tiene 0 kilómetros de frontera. Eso también es interesante. Es el quinto país del mundo en cuanto a longitud de costa por todas las islas que tiene y a la vez pues no tiene ningún otro país que conecte y nos queda apartado ahí en el Pacífico, ¿no? Y otra cosa que comentaba antes, y es que más de 11 millones de filipinos viven en el extranjero. De hecho, yo creo que es una de las sociedades más emigrantes. O sea, están por todos lados los filipinos. Están en Europa, están en Estados Unidos, están en Latinoamérica, están muy desperdigados por el mundo.
lo que es la comunidad filipina. Bien, empezamos con el tema rápidamente os cuento un poco de cada isla, qué podemos hacer en cada isla, para que tengáis un poco de la idea del producto que se puede ofrecer. En la isla de Luzon es donde está situada la capital de Manila. Es una de las islas más grandes del mundo, de hecho, y la segunda más grande de Filipinas, ¿vale? ¿Qué se puede visitar en la isla de Luzon? Bien, la isla de Luzon tampoco es que sea muy famosa, no es que tenga muchas cosas. Lo principal que podría tener o que podríamos ir a visitar son las terrazas de arroz que tiene un poco hacia el norte, que veis aquí en la pantalla, en la fotografía de la derecha. Y luego, bueno, tiene la capital de Manila, que a mí sinceramente no es que sea una ciudad que le daría más de 2 noches como mucho. Incluso hay gente que decide quedarse una noche, porque tampoco es que ofrezca demasiadas cosas, pero bueno, un par de noches. Y cerquita de Manila, a unas 2 horas, 3 horas, tienes algunas playas como las que os muestro en la foto. No son super playas o no son muy famosas, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Manila, creo que he comentado antes un poco, ¿no? Bueno, una ciudad con más de 20 millones de habitantes, y es una ciudad que todavía está mucho en vías de desarrollo, aunque tiene una zona, se llama Makati, que es la que veis en la fotografía de la izquierda, que es una zona súper desarrollada, con edificios, con rascacielos. Es una zona además muy controlada por la seguridad, no dejan entrar a cualquiera. Hay filipinos que viven allí dentro y es como si vivieran en una burbuja, ¿no? O sea, es realmente un barrio de la ciudad completamente distinto a todo lo que es Manila. En realidad, que Manila pues, es una ciudad pobre y una ciudad con una superpoblación, con tráfico, caótica, y en cambio en la zona de Makati, donde se aloja algunos de los hoteles de 5 estrellas, etcétera, ¿no? Pues es completamente distinta, limpia, etcétera, etcétera, etcétera. El contraste es brutal, o sea, yo creo que es uno de los contrastes en cuanto a capitales del sureste asiático más bestias que he visto nunca, con el tema de clases, ¿no? De clases económicas, socioeconómicas. ¿Qué podemos hacer o ver en Manila, ¿no? A veces nos queda eso de, ostras, voy a Manila, ¿qué hago? Tal. A ver, es lo que os comentaba antes. Yo creo que Manila no es una capital que le dedicaría más de 1 o 2 noches, ¿vale? Manila no tiene más que lo que veis aquí en esta diapositiva. No tengo nada en contra de Manila tampoco. Quizás tiene más cosas, no quiero decir eso, pero en cuanto a atractivo turístico, ¿sí? Pues no tiene mucho más que esto. Tiene los intramuros, que los intramuros es la fortificación que los españoles construyeron para defenderse. Está bien para conocer un poco la historia, no está nada mal, pero en mediodía lo tienes visitado. Tiene la zona de Makati, que es interesante. Bueno, además es donde se van a quedar alojados los clientes, porque es donde están la mayoría de hoteles, 4 o 5 estrellas, incluso 3 estrellas. Es una zona segura, etcétera. Una zona que también tiene pues, buenas rooftops para tomarse alguna copa, ver las vistas de la ciudad. Tiene shopping malls muy bonitos también, etcétera, ¿no? Tenemos el Divisoria Market, que es el mercado local por excelencia en Manila, es enorme, ¿vale? Luego la zona de la bahía, donde está el puerto, el Rizal Park, que también forma parte de la historia, y finalmente pues el transporte local, que os lo he querido poner aquí, que tienen pues los jeepneys que os comentaba antes, y los triciclos o las motocicletas, que también son muy famosas en Manila. Tema de seguridad en Manila, que también yo creo que es un tema importante, ¿no? Lamentablemente yo siempre, con todos los países del sureste asiático, no solo del sureste asiático, sino con todos los países de los que yo me ocupo, que es todo lo que es el lejano oriente, Asia, desde China, pasando, bueno, China, Japón, Corea, hasta abajo del todo, yo me atrevería a decir que es una de las zonas, no me atrevo, no, estoy seguro, pongo la mano en el fuego, que es una de las zonas más seguras del mundo. Cualquiera de los países de Asia son súper seguros.
Sin embargo, sí que es verdad que en Filipinas y más concretamente en Manila, no lo que es las otras islas, pero sí Manila, Manila sí que puede tener algunas zonas un poco complicadas o un poco más inseguras, especialmente en barrios que es mejor no pisarlos, ¿vale? De todos modos, si un cliente va a estar 1, 2 o como mucho 3 noches y va a estar alojado en la zona de Makati, no tiene por qué meterse en esos barrios, a no ser que lo esté buscando, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿vale? Son barrios, bueno, donde puede haber delincuencia, etcétera, 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 ¿vale? Creo que esto también va un poco relacionado con esta cultura que tienen, que es más pues, española, latina, etcétera, ¿no? No es tan asiática como comentábamos. Y bueno, pues Barcelona es una de las ciudades donde hay más carteristas en el mundo, ¿no? Pues mira, pues bueno, Manila tiene este punto, ¿no? Que nos lleva más a nuestra cultura, que lamentablemente eh, pues no es como la asiática, que son gente más obediente quizás, o etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco vamos a entrar en matices culturales, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Bien, pasamos a la isla de Boracay, que yo creo que os he comentado antes, pero las fotos que he querido poner es para mostraros lo que era antes Boracay y lo que ha cambiado, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí en la parte izquierda, veréis, yo creo que se ve, veréis unos chiringuitos por aquí, por la playa, por la arena. Todo esto, o muchas de estas cosas han cambiado, las han puesto más adentro y han controlado mucho, o sea, han querido preservar muy bien la arena, que esté limpio, que la gente pues no ensucie tanto la playa, etcétera, 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 ¿vale? Boracay tiene, la gran mayoría de playas son como las veis, arena blanca, aguas cristalinas, turquesas. Realmente yo no creo que haya otro país en Asia, aparte de Maldivas probablemente, ¿no? Pero probablemente Filipinas sea uno de los mejores destinos en cuanto a islas y playas de arena blanca y agua cristalina y turquesa. Palawan, que Palawan para mí, yo siempre recomiendo, si alguien va a Filipinas, debería ir a Palawan. Palawan, eh, de hecho, ha sido declarada una de las mejores islas del mundo. Durante 3 años consecutivos lo fue por la revista bastante famosa de Travel and Leisure. Eh, y yo creo que no se equivocan. O sea, Palawan además es un completo. La isla de Palawan, voy a volver otra vez al mapa para explicaros rápidamente un poco cómo se divide y para que la entendáis. La isla de Palawan es muy alargada, entonces esta parte de aquí del sur, ¿vale? Donde cruza la línea, más o menos, aquí tendríamos Puerto Princesa. Puerto Princesa tiene aeropuerto y luego tenemos aquí en el norte el Nido, que el Nido es muy famoso también y también tiene aeropuerto, ¿vale? Y por aquí en medio tenemos Port Barton, que también es una bahía muy bonita donde se puede pasar 1, 2 o 3 noches. La zona del sur de la isla todavía está muy poco, o sea, está inexplorada, está muy poco desarrollada. Entonces se suele concentrar todo aquí en el norte, ¿vale? Entonces, lo más interesante uno cuando va a la isla de Palawan es 100% ir a la zona del norte en el Nido. Y es donde el cliente se va a encontrar estas formaciones carcásicas o rocas sobresaliendo del mar, ¿vale? Con aguas completamente turquesas. Se pueden hacer tours muy bonitos haciendo snorkel. Se puede hacer también diving, por supuesto, buceo. Y lo bonito es que hay muchos hoteles de 4 o 5 estrellas o sea, con acceso a la playa directos y realmente merece la pena quedarse 3 o 4 noches. Por ejemplo, aquí os he puesto la playa de Corón, que para mí es una playa brutal, que está al lado del Nido, o sea, allí en el norte donde os ponía. Y esto de aquí es Port Barton, ¿vale? Para que veáis, es como una bahía que hace circular, que también interesante para
para hacer noche allí. Esto lo digo más que nada porque hay gente que a lo mejor pues hace Palawan y se queda más días en Palawan. La mayoría de gente lo que hace es ir directamente al nido y se quedan 3 o 4 o 5 noches en el nido, ¿vale? ¿Dónde van luego? A veces saltan para Cebú y desde Cebú a Bohol. En Cebú, como os comentaba antes, es donde está la segunda ciudad más grande, tiene aeropuerto internacional y Cebú es muy famoso por lo que he puesto aquí en la foto, por los tiburones ballena. Creo que son los tiburones ballena o son, bueno, yo me equivoco a lo mejor, el nombre si es tiburón ballena o se llama de otra manera, pero es una ballena muy famosa que se puede ver muy bien allí en Cebú. Incluso haciendo snorkel, o sea, si vas a la época que se puede avistar, haciendo snorkeling, se puede llegar a ver, ¿vale? Y desde Cebú se puede saltar muy fácilmente en ferry o en lancha a la isla de Bohol. Bohol tiene una de las playas más bonitas también, que es Alona Beach, que es de arena blanca. O sea, es una playa muy bonita también para quedarse y relajarse 2, 3 noches. Y luego tiene las Chocolate Hills, las colinas de chocolate, que es un paisaje muy curioso y muy bonito de ver. Y luego tiene el famoso tarsier. El tarsier es uno de los, no sé si aparecía alguna foto por allí, es uno de los primates más pequeños del mundo. Es un primate extremadamente pequeño, no sé si mide 5 centímetros. Voy a pasar para aquí a ver si veo una foto suya. Nuestro amigo Tarsier está aquí, mirad, aquí. Esto es el Tarsier. Aquí en la foto lo veis grande quizás, pero es realmente pequeño, es quizás más pequeño que mi mano, ¿vale? Entonces, bueno, el Tarsier es originario, o no sé si originario, perdón, pero todavía está ya en vías de extinción, pero se puede ver en Bohol y creo que en alguna otra isla de Indonesia, ¿vale? Pero bueno, otra cosa interesante para ver en Bohol, aparte de playas y las colinas que os comentaba, pues también este animalito. Luego nos vamos para la isla de Siargao, que os comentaba antes, ¿no? La isla de Siargao y la de Siquijor, para mí son dos islas que son mucho menos turísticas y, bueno, mucho menos, súper menos. O sea, aquí encontrar alojamiento de 5 estrellas es imposible, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea también, para explicárselo al cliente, ¿no? Aquí es un tipo de alojamiento que va a encontrar entre 3 y algo de 4 estrellas se puede llegar a encontrar. Pero por aquí es fácil también pues, tener un alojamiento con los bungalows encima del agua. Es más fácil, ¿vale? Por la zona de Palawan en el nido también es posible, ¿vale? Y en la isla de Corón también, que había comentado antes, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, esto sería Siquijor. Entonces, bueno, una de las playas famosas de Siquijor, aquí abajo. Y bueno, como veis, pues todavía se mantiene muy virgen. Y además, lo bueno es que son playas que están muy bien cuidadas, o sea, que no es que sean playas sucias, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy bonito de Filipinas, que todavía tiene bastante mantenidas todas estas islas que no están tan explotadas todavía, ¿vale? Y os he dejado aquí un vídeo, a ver si lo puedo abrir. Esperar. Esperar, ¿eh? A ver, tengo que compartir, ¿verdad? Voy. Vemos las imágenes, pero no escuchamos el sonido. Vemos las Perdonad, imágenes, pero no voy. escuchamos el sonido. Vale, no lo sé. Entonces tendría que... Tenés el micrófono cerrado del audio. Vale. ¿Dónde tendría yo? ¿Dónde puedo ver para compartir con audio?
Esto me pasó ya, ¿eh? Y no aprendo, no aprendo, no aprendo. A todos los que nos están preguntando si podemos compartir la presentación, sí, no hay ningún Sí. inconveniente. Ah, Vamos a compartir la presentación, nos la piden y se las mandamos por mail, y además va a estar subida toda la charla a YouTube. a ver, ¿no? ¿Alguien que sea experto con el Zoom quizás me puede ayudar? Jorge, Me parece, Albert, que tienes que hacerlo cuando compartes la pantalla. Abajo hay una tilde que hace cuando comparte el audio. Sí, share, sí, perfecto, ahí lo vi. A ver, voy, ¿eh? Vamos a empezar otra vez. bueno, ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí. Genial. Bien.
will never lose. We're rivers in the night. I go left and you go right. We'll find out the other side. We are, we are, we are, we are, we are, we are. We can make it into something beautiful. Yeah, we don't have to try. We can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. We can make it. Bueno, pues Tenés algunos muy buenos comentarios en el chat. quería, más que nada, antes de entrar con las preguntas o lo que la gente tenga de dudas, más que nada, terminar, bueno, esperad, quería terminar con esta pantalla, ¿no? Que la tenía aquí preparadita. Mirar. Bueno, esto es como ellos, Kumustaka es el como, ¿cómo estás? Y Salamat Po es hola o bienvenido, ¿vale? A Filipinas. Entonces, bueno, más que nada quería terminar la presentación en el sentido de cómo vender el destino, en mi punto de vista, conociendo el destino y también, pues, operándolo. Creo que Filipinas quizás no es un destino que podamos venderlo tanto en cuanto a historia o religión, porque la religión es, pues lo que he comentado antes, es parecida no, es idéntica a la nuestra, aunque la gente es muy devota, es algo muy interesante de ver, ¿no? Asiáticos devotos con la religión, es ahí un contraste interesante, pero creo que es un destino que lo tendremos que enfocar muy bien pues eso, que tiene playas, islas muy bonitas, donde se pueden realizar excursiones en lancha, hacer snorkel, actividades acuáticas, mucha naturaleza también. Creo todo esto, toda esta mezcla, a la vez un poco también pues descubriendo el pasado y la historia colonizadora que tuvo el país, creo que todo este conglomerado de cosas, ¿no? Creo que le pueden dar buen potencial al destino, e incluyéndole el tema de que la gente es para mí es de la más, ¿cómo lo podría definir? ¿No? La gente con más energía del sureste asiático. Realmente es gente con muchas ganas de conocerte, de hablar, de acercarse, de abrazarte si hace falta, de bailar contigo o de charlar durante toda una tarde. Entonces, es uno de los países del sureste asiático que el viajero se va a sentir muy arropado. Entonces, creo que también es algo muy positivo con el destino, ¿no? No digo que los asiáticos son muy hospitalarios, en general todos los asiáticos, por supuesto, y muy simpáticos y muy amistosos, pero son más fríos y son más distantes. En Filipinas es muy fácil hacer un amigo en una tarde comiéndote un cochinillo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta mezcla creo que es donde tenemos o donde deberíamos situar a Filipinas para darle algo más único y quitarlo de otros posibles competidores como pueden ser Indonesia o Tailandia en cuanto a playas y no, decirle al cliente, si estás buscando realmente playa y ver el paraíso, vete a Filipinas, ¿no? Ese para mí sería el eslogan. Y nada. Hola, Albert. ¿Quieres ir leyendo o vamos leyendo las preguntas? Sí, por favor. Como queráis. Bueno, como mira, en primer lugar hay alguien que está preguntando el nombre del aeropuerto de Palawan. Wow, el nombre exacto. A ver, Palawan, Palawan tiene 2 aeropuertos, ¿vale? Un aeropuerto es el de Puerto Princesa, que es la ciudad de Puerto Princesa, de hecho, es la ciudad más grande de Palawan. Entonces, mucha gente entra por Puerto Princesa en el caso que quieras subir para arriba al nido y quieras parar en Port Barton. Pero también se puede volar directamente al nido. Entonces, no hace falta que vayas a Puerto Princesa, ¿vale? Entonces, en el nido tienes otro aeropuerto. El nombre exacto del aeropuerto, pues yo ahora mismo no lo sé, perdonad. Pero No, creo que se refería a Puerto Princesa. Claro. Vale. Se puede llegar al nido o a Puerto Princesa. La otra pregunta es, ¿qué tipo de régimen de comida se utilizan en los hoteles y si hay all inclusive?
No, bueno, en los hoteles puedes hacer el bed and breakfast, o sea, puedes hacer solo el desayuno, pero sí que muchas veces es recomendable hacer media pensión como mínimo, ¿no? Para tener, ni que sea la cena incluida. El almuerzo yo no lo recomendaría tanto, porque muchas veces en Filipinas vas a hacer, la mayoría de veces vas a estar con excursiones, ¿no? Pues un tour a visitar otras islas, otro tour de snorkel, etcétera, ¿no? Entonces, yo no recomendaría tanto una media pensión con el almuerzo, pero sí con la cena, porque suelen ser muchas veces resorts que, bueno, que sí que tienes cosas a los alrededores como comida local y tal, pero bueno, siempre es bonito tener alguna cena incluida en un resort delante del mar, ¿no? Los Ok, precios, perdón, sí. sí. No, sí, continúa porque es interesante. Los precios, sí que es verdad, yo con Filipinas siempre me quedo un poco sorprendido. Filipinas, en cuanto a precios, si hablamos de precios locales, Filipinas es súper barato, o sea, muy barato, ¿vale? La comida es barata, el transporte es barato, pero si vivimos como un local, ¿no? Entonces, si vamos a comer a un puesto callejero, si cogemos un jeepney, etcétera, ¿no? Entonces, eso es barato. Pero luego, en cuanto a destino turístico, sí que es verdad que hoteles de 4 o 5 estrellas, delante del mar, etcétera, etcétera, no son tan baratos como quizás un destino como Tailandia. Quizás Tailandia en ese sentido le hace competencia teniendo precios un poco más bajos, yo querría decir. Tampoco son exageradamente, la diferencia no es enorme, pero sí que a veces pues me encuentro un hotel a veces yo he solicitado opciones de 5 estrellas y la gran mayoría no bajan de los 350, $400 por noche, ¿vale? Un hotel de 5 estrellas. Entonces, no es un destino tan barato en cuanto a alojamiento, a no ser que nos vayamos a un 3, 4 estrellas, entonces sí. Si buscamos algo más así de lujo, o no tal, pues ahí quizás Filipinas se nos va un poco más para arriba en el tema presupuesto. La otra pregunta es cómo el tiempo para cruzar entre Cebú a Bohol, aproximadamente. No, el ferry te tarda 1 hora, está al ladito. O sea, es un ferry público y te tarda nada, 1 hora. Entonces, eso es muy, muy fácil. Incluso hay hoteles que tienen lanchas que te hacen el traslado directamente desde Cebú a Bohol y yo lo recomiendo, ¿no? Porque es más cómodo. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Están preguntando por el tema del COVID, ¿cómo está Filipinas? Porque tienen un pasajero que tiene que viajar a Manila. Ok, ¿cuándo viaja el pasajero? Porque, a ver, ahora mismo Filipinas con el tema del COVID, o sea, ahora mismo el país sigue en cuarentena, fronteras por supuesto cerradas, igual que en todo el resto de Asia. Los contagios han ido disminuyendo, pero no es uno de los países, dijéramos, que está en mejores condiciones en lo que es la zona del lejano oriente. Hay otros países que están mejor. Hola, Albert. Sí. Yo fui la que hizo la consulta del pasajero este que necesita. En realidad un pasajero que va por trabajo y me ha pedido que quiere que lo saque del país para ir a Manila lo antes posible, en lo posible en junio o principios de julio. Entonces, bueno, sabemos que acá en Argentina la frontera está cerrada hasta septiembre, entonces como que no sé cómo hacerlo llegar, si por Chile o por sacarlo por Brasil, y si está abierta la frontera para que lo reciban en junio. Él va con un certificado de trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Ok. A ver, claro, el caso que comentas es más particular. Entonces, si va con un certificado de trabajo, pero igualmente ahora mismo en junio, perdón, yo te diría que no, o sea, no va a poder entrar, incluso con un certificado de trabajo. Eso sí que lo podría llegar a hacer en países que están empezando a flexibilizar, como Camboya, Tailandia. En estos países quizás podría llegar a conseguirlo, dependiendo de ese certificado de trabajo. Claro, tampoco soy experto en esa materia, entonces no lo sé, ¿no? Qué tipo de trabajo va a hacer o qué tipo de certificado tiene, etcétera.
Bien, ¿y alguna página en donde podamos ir revisando eso de cada país, cómo se van abriendo las fronteras y demás? A ver, hay una web, yo la puedo poner ahora la pongo por aquí por el chat. Hay una página web que es de ASEAN, que está más centrada a lo que es ASEAN es la unión de países del sureste asiático, como si fuera la Unión Europea. Entonces es una web donde van apareciendo noticias de cada país un poco, pues qué medidas van tomando, cómo van, bueno, pues qué cosas van evolucionando, si van abriendo negocios o cómo va evolucionando los contagios, etcétera. Ahí puedes Buenísimo. encontrar información. Ahora la pongo por aquí por el Dale, chat. dale, gracias. La otra que te recomiendo yo es irte directamente al enlace que he puesto para el visado, irte ahí, que eso te vas a ir al Ministerio de Inmigración y ahí tienes información actualizada de cómo están las fronteras, de qué tipo de visados van a dar o no. Ahí vas a poder, yo creo que ahí incluso, para el tema de Filipinas en concreto, es incluso mejor. Buenísimo. La copié, así que ahí me meto. Gracias. De nada, a ti. Bueno, Albert, para mí, la última pregunta de mi parte sería que me digas, a ver, ¿cómo podemos organizar un pequeño recorrido de islas con ferry y, bueno, donde sea necesario algún vuelo? Claro, me dejé esa posible, lo tomo en cuenta porque esa diapositiva sería importante incluirla, un par o tres de propuestas de itinerario, ¿no? Cierto. Mirar, yo siempre depende del número de días que tengáis, ¿vale? Pero yo recomendaría, por ejemplo, una ruta interesante podría ser entrar por Manila, porque pues la mayoría de veces vais a tener que entrar por Manila. Entonces se suele hacer, si tienes un tiempo más reducido, haces Manila, El Nido y Corón. O al revés, Manila, Corón y El Nido, que son 2 islas, Corón y El Nido. Haces 3 noches en cada zona, en cada isla, por ejemplo, o 3, 4 noches, y ahí te queda una pequeña ruta de una semanita con una de las mejores islas de Filipinas. Si tienes más tiempo, lo que puedes llegar a hacer es, primero te bajas para abajo, haces Manila, Cebú. Desde Cebú te puedes ir muy fácilmente a Bohol, como he comentado antes, y desde ahí saltas con un vuelo. Sí. Desde Manila a Cebú también tendrías que ir con vuelo, y desde Cebú te saltas a la isla de Palawan, ¿vale? Y entonces, desde Palawan vas a Corón y de Corón a Manila. Eso sería un itinerario, sería un itinerario más largo, porque tendrías que irte a lo mejor a unos, dependiendo del tiempo que quieras invertir en cada isla y tal, pero te tendrías que ir ya a las 2 semanas. Yo recomendaría 2 semanas si quisieras hacer esto, ¿eh? Manila, Cebú, Bohol, irte para Palawan, en El Nido, Corón y Manila otra vez. Para alguien que tenga más tiempo, pues entonces si estás en Bohol te puedes ir a Siargao, que te queda, Siquijor, perdón, que te queda al ladito. Entonces, bueno, ahí ya le incluyes un par o 3 de noches más. ¿Cómo vas de Bohol? Bohol tendrías que volver a Cebú y Cebú tomarte un ferry a Siargao. Entonces, si estás en Cebú puedes ir a Bohol o a Siargao muy fácilmente en ferries. Pero si ya en el momento que tienes que saltar de Cebú a Palawan o desde Manila a Palawan, etcétera, eso ya tiene que ser con vuelos internos, vuelos domésticos, ¿vale? Okay. Sí, luego yo Boracay no lo pongo mucho. Yo creo que Boracay ganó muchísima fama. O sea, bueno, concentraron todo el marketing en Boracay. Entonces, la gente iba a Filipinas y solo iba a Boracay. Se llenó de gente. Y creo que ahora ha perdido mucha más fuerza porque, bueno, pues porque se ha dado mucho más a conocer zonas como Corón, como El Nido, que son paraísos. Entonces, pues no es tan necesario ir a Boracay, que realmente Boracay pues, es otra isla, pero que al final para llegar a Boracay tienes que ir en avión y salir en avión. Entonces, y no te queda mucha cosa al lado. Entonces, la combinación de Manila, Corón y Palawan es mucho más interesante. A mí me gusta más.
y ahí te queda eso, pues 7, 10 días perfectos para hacer unas vacaciones de playa geniales. Daniela, ¿tenemos más preguntas? Bueno, yo creo que entonces vamos a ir dando por terminada la charla. Albert, yo creo que más allá de ser un paraíso, es un paraíso escondido para nosotros y lo tenemos ahí un poco a mano cuando el pasajero viaja al sudeste asiático, pero olvidado, o sea que, bueno, todos los que escuchamos la charla vamos a estar muy entusiasmados en poder ofrecerlo nosotros como mayoristas a través de los distintos itinerarios que subiremos a nuestra web, algunos de ellos ya están, y todos los agentes de viajes ofreciéndoselo a sus pasajeros. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Seguís en Hanoi, ¿no? ¿Seguís en Vietnam en este momento? Sigo en Vietnam, ahora mismo en el sur, tengo familiares en el sur, y bueno, os hago una pequeña actualización, o sea, he podido tomar un vuelo sin ningún problema, me tomé un vuelo de Hanoi a Saigón, los vuelos domésticos están al 100%, aquí el turismo doméstico se ha reactivado y parece que como si hubieran habido 2 meses en blanco y estos 2 meses, una vez hayan pasado, la gente se ha olvidado del virus. O sea, aquí ahora mismo en Vietnam la gente ya no sabe lo que es el virus, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo la mente humana se olvida muy rápido de un episodio tan dramático, ¿no? Como está siendo. Entonces, creo que es algo positivo y creo que al final pues va a pasar al resto del mundo, ¿no? Que al final, pues bueno, va a ser algo que va a quedar ahí en la historia, pero que el turismo pues va a volver a resurgir con muchísima fuerza. Pero nada, en el sur, pero en Vietnam sí, todavía aquí, porque de momento no me muevo. No podemos. Bueno, eso es una muy buena noticia, ¿no? Y también habla del poder de la adaptabilidad de la mente humana, que pasamos de un encierro a salir de más. Ojalá que pronto pases también en todos los países de Sudamérica y del mundo, y que también en Argentina podamos entrar en esa variante. Así que muchísimas gracias, Albert, y a todos nuestros amigos, muchísimas gracias también. Ya le informaremos la charla del miércoles próximo. Así que mucha suerte y hasta dentro de una semana. Y Albert, muchísimas gracias.